Vamos a arrancar, señores, calenticos con el tema Gil, porque esto se sigue complicando y por supuesto que tenemos que cubrir una nota como esta. En medio de esto, en medio 14 y medio de Giovanni Sánchez y su esposo Escobar, el periodista independiente, se revela detalles hasta ahora desconocidos en el caso, basándose en información proporcionada por una fuente cercana que por razones de seguridad pide permanecer incógnito. Ya ustedes saben cómo es esto. ¿Qué es lo que están revelando en este momento? Bueno, la fuente anónima revela que la Fiscalía General también está imputando nada más y nada menos que a un diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y también a un secretario del Partido Comunista, señores. O sea, esto pica y se extiende. El circo, la purga va a ser en grande, como ellos nos tienen acostumbrados. Ya ha pasado antes. Recuerden que aunque Ochoa haya sido el objetivo y los hermanos La Guardia también cayeron infinidad de gente con todas estas personas. Precisamente, como les decía, no solo Gil está siendo imputado, sino que también está involucrado un diputado de la Asamblea Nacional y funcionarios del Partido Comunista de alto nivel. ¿Dónde se encuentra Gil? Hasta el momento se sabe que está en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, Artemisa, en un régimen de delito contra la seguridad del Estado. Es la misma cárcel, curiosamente, donde está Luis Manuel Otero Alcántara, y para Gil no son buenas noticias que esta cárcel, precisamente la de Guanajay y Artemisa, haya sido donde estuvo anteriormente, escuchen esto, José Abrantes, donde estuvo José Abrantes y donde murió sospechosamente el ministro del Interior más temido de Cuba. En total, estamos hablando de aproximadamente 20 personas, una veintena de personas que están siendo imputadas y que van a participar en este circo protagonizado por la dictadura Castro, montado y dirigido por Díaz-Canel y por supuesto el primer ministro del país, el señor Marrano, como ya sabemos. Resulta significativo que algunos de los inicialmente investigados no fueran mencionados en los documentos finales y salieron con medidas cautelares. No obstante, ahora sí están diciendo que van para allá. De repente, como aquí nos dice Fabián Piña muy bien, nos dice, Gil le sabe mucho a la crápula y a esa les va a provocar un infarto antes de que empiece a soltar la lengua. Y de repente, como una concesión, como para que Gil no se sienta tan solo y que diga, bueno, espérate, gente que estuvieron conmigo también han sido involucrados y les van a ir con todo, pues están metiendo a personas que inicialmente dijeron que solamente iban a ser condenados con ciertas medidas cautelares. Pues aquí están hablando de que no va a ser solamente Gil y esta gente que anteriormente tenían medidas cautelares, cosas como quédate en la casa, no salga, tienes que presentarte constantemente aquí, etcétera, etcétera, no se van a limitar a Gil y van a incluir a más personas. Según esta fuente, la Fiscalía habría solicitado una pena de 30 años de prisión para Alejandro Gil Fernández, lo que en la práctica, señores, equivale a una pena de muerte. Ya sabemos que Gil tiene en estos momentos 61 años. De hecho, estas son las imágenes de la prisión de Guanajay, las cuales le traemos para que vayan viendo dónde está Gil. La esposa de Gil, recuerden que también fue arrestada en ese momento, a principios, esto fue en en febrero del 2024, y es importante que retomemos el hilo de la noticia, porque hay que recordar algo, señores, esta noticia la tenían congelada los castristas, o sea, sí, engavetaron a Gil, supuestamente, lo sabíamos, etcétera, etcétera, pero bueno, ¿qué más pasó? Estaba en una investigación que duró más de un año y que sale justamente tras el paso del huracán Melissa y toda la tragedia que causó. Vamos a escuchar un momentico a nuestra colega Mario Pentón desde Telenoticias Martí para que vean la información de la esposa de Gil, quien también está hasta el cuello en todo este tema. Martí, tenemos nueva información sobre el caso del exministro Alejandro Gil, acusado de corrupción por parte del régimen cubano. Su sobrino, el señor Daniel Alejandro Trujillo Gil, el hijo de María Victoria Gil, nos ha hablado a Radio y Televisión Martí y nos ha confirmado que la esposa de Alejandro Gil, la señora Gina M. González,
ella se encuentra detenida en este momento y completamente incomunicada, mientras que la hija de Hill también está en detención, en este caso domiciliaria, y completamente incomunicada. Ambas mujeres vivían con el ex ministro en una suntuosa mansión en un barrio exclusivo de La Habana. Tanto mi tío Alejandro Miguel Gil Fernández como su esposa Gina María González García se encuentran sujetos a investigación por la Fiscalía General de la República de Cuba. Se encuentran incomunicados fuera de su domicilio en un lugar que desconozco, indicó Trujillo Gil a Martín Noticias desde un perfil en redes sociales controlado por su madre, María Victoria Gil, quien recientemente visitó la isla. Mi prima Laura María Gil González se encuentra en su domicilio, pero está incomunicada. Mi primo Alejandro Arnaldo Gil González se encuentra en su domicilio con su esposa e hijo de 7 años, sin restricciones de ningún tipo, ya que siempre ha residido aparte en casa de su esposa en Marianao. Esto fue lo que nos dijo el hijo de María Victoria Gil, quien además ha criticado los múltiples señalamientos a su madre. En videos en las redes sociales se pudo apreciar a María Victoria Gil recorriendo diferentes lugares de La Habana. También se le vio cantando y celebrando. Y esto, señores, es muy llamativo. Sin duda, a mí me resultó novedoso, por decirle de alguna forma. Cuando María Victoria visita Cuba, todos esperábamos que iba a apoyar al hermano, que iba a hacer algunas gestiones. De hecho, había hablado sobre eso. Y de pronto la vemos celebrando, le inventaron un aniversario de la gran escena, la pusieron a cantar, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a irme sobre las cualidades, que si María Victoria canta o no, eso no es el tema para nada. Simplemente que esto llamó mucho la atención, como que le involucraron en una actividad de homenaje, etcétera, etcétera. Y esto fue lo que pasó con la visita de María Victoria Gil. En esos momentos, a quien conocemos casi todos los cubanos como Vicky, señores, estuvo 40 años en un programa que ponían todas las semanas en la televisión cubana, primero en el Canal 6, después en Cubavisión, y por supuesto a quienes nos gustaba la música, el arte, por lo general sintonizábamos de la gran escena. Por aquí Enrique nos dice que esos viejos, claro, estamos hablando, esto fue cuando Vicky fue a Cuba en marzo del 2024. Un poco traemos las imágenes para refrescar que también la esposa de Gil fue detenida. Ahora, para ver qué dice María Victoria en estos momentos, aquí está, de hecho, haciendo una entrevista para un canal de televisión local que vamos a compartirlo con ustedes. María Victoria tiene algunos puntos interesantes. Está diciendo que su hermano sabe muchísima, pero muchísima información, y que por supuesto hay mucha gente que no quiere que esto se sepa. Está sugiriendo, por supuesto, que el exministro le sabe demasiado a la cúpula y que realmente está en peligro. Como nos dice Quito Roth, si hablan, los tienen que liquidar. Ya sabemos que esto es pura mafia. Ahora, vamos a ver un momentico qué dice María Victoria sobre este tema ahora. Mi hermano ha negado desde el primer momento el delito, la calificación en delito de espionaje, desde el primer momento, y los demás también, pero bueno, el que más me preocupa, el delito que lleva como condena cadena perpetua e inclusive la pena de muerte. Ha pedido desde el primer día que el juicio sea público, transparente, televisado, que es lo que estamos pidiendo. Por favor, que sea diáfano, que se prueben los delitos que se imputan. Mi hermano tiene la suerte de contar con el mejor abogado penalista que tiene Cuba en estos momentos, el doctor Solá. Pero ¿qué puede hacer el doctor Solá? ¿Qué puede hacer el presidente? A eso íbamos. El tema es que pedir un juicio diáfano, justo, transparente bajo la dictadura cubana, señores, es prácticamente pedirle peras al olmo. Sabemos que nos va a pasar, no va a ser televisado en vivo y a duras penas van a poner ciertas imágenes, ediciones, etcétera, etcétera. O sea, esto realmente ellos no van a dejar en ningún momento que se les salga de las manos. De verdad, no pueden para nada darse ese lujo y no lo van a hacer. Ahora, hay una cosa, por estos días también se ha barajado el tema de las culpas, que si Gil es el único responsable del llamado ordenamiento monetario, con lo cual, para nada, por supuesto que ahí está
involucrado, y el máximo responsable es Díaz-Canel, Raúl Castro y toda esta comparsa. O sea, Gil no se inventó esto solo, no se inventaron unas medidas en plena pandemia que todo el mundo sabía que lo que iban a traer era más miseria y una inflación galopante. Esto lo provocaron, señores, realmente sin importarle qué pasara con los cubanos, como de costumbre, y en uno de los momentos más terribles que ha tenido el pueblo cubano, de hecho, que fue la pandemia del COVID-19. Ahora, de nuevo, vamos a escuchar a María Victoria un momentico en lo que ella aclara un punto que me parece interesante. Alejandro Gil es culpable del reordenamiento monetario, es culpable de la inflación, es culpable de la miseria, es culpable de la situación desesperada que tiene nuestro pueblo. Es culpable él y toda la cúpula. Díaz-Canel, Raúl, Marrero y todos los demás son culpables y serán juzgados en su momento cuando en Cuba exista un gobierno democrático, cuando esa dictadura termine, que ya no puede continuar, y será juzgado por el pueblo, pero no pueden ser sus verdugos, sus colaboradores, no lo pueden ser sus propios verdugos, los que han colaborado con él y los que son más corruptos con él en su caso. ¿Tú sabes lo que significa el delito de espionaje? Busco el Código Penal cubano, de la parte especial de los delitos, y lee qué cosa es el delito de espionaje. Es increíble que busquen, que logren hacer esa maquinaria infernal para... Bueno, realmente no es increíble, de hecho es lo más común bajo este sistema. Vicky un poco ha estado alejada por muchísimo tiempo viviendo en España, pero además de eso estuvo en el seno de ellos, viviendo con ellos, compartiendo con esta gente, gozando de las mieles de poder hasta cierto punto, puesto que era una personalidad de los medios y por supuesto que en ese nivel tienes que comulgar con la dictadura o de lo contrario te van a desaparecer. Esto por supuesto que no sorprende a nadie que haya vivido, no sé, un mes dentro de Cuba como el cubano de a pie. No estamos hablando de un turista ni mucho menos. Por aquí la tranca nos dice que ella dice gobierno, pero nunca dice dictadura. Bueno, señores, hay que tener en cuenta también en qué circunstancia está y que su hermano está en peligro y que ella misma pudiera estar en el ojo del huracán. Fíjense que aquí sale a relucir algo que es importante. Ya lo sabíamos, pero es importante que se diga abiertamente y cómo se aprovecha el compadrazgo político en Cuba para meter de ministro de Economía, lo mismo que ocurrió con el Che Guevara y ha ocurrido con tantos antes y después de él, que en el caso de Gil, señores, no es economista ni la cabeza de un guanajo. Gil es un ingeniero, o sea, que no tiene una formación de economista, pero bueno, ya sabemos que en Cuba siempre ha sido así. Escuchen de las propias palabras de la hermana de Gil qué formación tiene Alejandro Gil y en lo que se metió realmente sin saber ni hostia de lo que estaba hablando. Hermano, escuchen, donde lo meten simplemente por la confiabilidad política. Aquí aprovechamos para saludar al mundo de Pepe, muchísimo tiempo sin saber de ti, bendiciones, estoy muy complicado en estos momentos, pero paso y te doy un like, bendiciones, hermanito, no muchas voy a permitir la insensibilidad ni la simulación de hechos de errores en el desempeño de su sensibilidad ni la simulación. ¿Vale? ¿Tu hermano en ese momento reconoció esos supuestos errores? Errores. Una cosa es delitos y otra cosa son errores. Mi hermano es ingeniero en explotación del transporte marítimo. Mi hermano no es economista. Hay que tener en cuenta algo. Gil, de verdad, como ingeniero, como especialista en explotación del transporte marítimo, si en algún momento lo hizo, de verdad que lo hizo muy bien. O sea, explotó el transporte marítimo, porque estamos hablando que a estas alturas, el transporte marítimo en Cuba no existe. La marina mercante en Cuba hace rato que explotó, hace rato que no existe, que todos los barcos han sido desmantelados y han sido vendidos por piezas. Hoy por hoy, Cuba no tiene una flota naval,
no tiene para nada una flota pesquera. Todo esto ha sido desmantelado y se ha quedado en manos de unos pocos campesinos quienes tienen unas cooperativas y cosas así. Ahora, vamos a terminar un poquito con esta entrevista para ver en este pedacito qué nos dice María Victoria. Pero aquí nos dice como que se limpia no sé qué. Todos los errores que puede haber cometido mi hermano, porque mi hermano solamente hizo una tesis de economía, cuyo tutor fue precisamente Miguel Díaz-Canel, y yo considero que por... O sea, él hizo una maestría, una tesis en economía. Imagínense, si el tutor fue nada más y nada menos que Díaz-Canel, que es tremendo economista. Esto da risa si no fuera siniestro. De conocimientos en economía. Es por ello que yo digo a veces que pido perdón al pueblo de Cuba por la sangre que comparto con Alejandro Gil, y no quiero que me malinterpreten. Es que Alejandro Gil en algún momento tendrá que pagar por todo el daño que le ha hecho al pueblo cubano, porque es el arquitecto de la tarea de ordenamiento, que sabemos en qué situación ha dejado la economía de nuestro país. Bien, hasta ahí. A partir de ese día, yo estaba en Cuba, no pude ver a mi hermano, no, yo soy abogado, lo sabe. Regresé para Tenerife y se hizo el silencio más absoluto hasta hace 2 días. O sea, ni nosotros, que somos la familia directa, ni sus hijos en Cuba, mi sobrina, ni mi sobrino, ni su... Bueno, pues básicamente ya sabemos lo que pasó, que el régimen simplemente silenció todo esto. Estaba supuestamente, siempre digo supuestamente porque nunca sabemos con ello dónde está la verdad, dónde está la manipulación. Ojo, no me refiero a María Victoria, me refiero al régimen cubano. En estos momentos ella es una víctima, al igual que su hermano, tiene miedo y con razón, porque también pudieran callarla a ella, pudieran intentarlo, ¿por qué no? Y por supuesto que todos están aterrorizados. La hija, la esposa, que no sabemos si sigue detenida o no, etcétera, etcétera. Por aquí, darle la bienvenida a RB 2506, caramba. Pero bueno, el tema es que ella confía mucho en este doctor Solar, que supuestamente es el mejor abogado de Cuba, pero el doctor Solar siempre va a estar bien, pero bien restringido. Ahora, la hija de Gil nos restriega una vez más que su causa no tiene que ver nada con la política. Fíjense, ellos están poniendo el paño antes de que se le aparezca la seguridad del Estado, si no lo ha hecho ya, y le diga, mira, no te pongas a hacer campaña porque tu papá puede salir mucho peor, etcétera, etcétera. Ya sabemos cómo trabaja esta gente. Y bueno, es lo que está pasando. Laura María Gil González dice que seguirá reclamando un juicio público para su padre en medio de los calificativos de traidora, pero que no quiere que para nada su reclamo se considere como algo político, para nada. Entonces es importante tener en cuenta esto. No vamos a hacer una campaña política para pedir un juicio justo, transparente para Gil, porque se están violando aquí todo tipo de derechos humanos, el derecho al debido proceso, el derecho a la transparencia en un juicio, en un procedimiento judicial. Y de acuerdo con la hija de Gil, bueno, nada de esto hay que pedirlo porque todo eso está vinculado a la política. De hecho, la Declaración de los Derechos Humanos, estructurada y lanzada al mundo en 1948, señores, fue promovida nada más y nada menos que por Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente de los Estados Unidos. Y señores, más político que esto, de verdad que hay que mandarlo a hacer, porque sobre todo es una intención política. Por ejemplo, se llama la Declaración de los Derechos Humanos cuando todos los precedentes tenían por nombre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración de los Derechos del Hombre, etcétera, etcétera, porque hay países donde esto tiene otra connotación y, por supuesto, para no excluir a las mujeres. Ahora también se está hablando de por qué no destituyen al primer ministro si este está tan vinculado a Gil, qué está pasando con Marrero, y por supuesto lo hace la psicóloga Susan Felipe, que provoca todo un terremoto político dentro de la isla, que dice, bueno, ven acá, ¿y por qué no vinculan a Manuel Marrero, que está hasta las narices de esto? Bueno, pues aquí por supuesto que se ve que hay apoyo a que Gil no pudo en ningún momento hacer todo esto solo, señor. Igual que en 1989, cuando juzgan a Ochoa en la causa número 1, tampoco ni Ochoa ni los hermanos de los guardias pudieron mover aviones, autorizar que los aviones cargados de narcotráfico sobrevolaran Cuba sin la máxima autorización de Fidel y su hermano Raúl.